Muy buenos días para quienes nos acompañan en esta sesión de nuestras conversaciones en estudios ambientales, ecológicos y rurales del doctorado en estudios ambientales y rurales. Yo soy Luis Miguel Rengifo, director del doctorado. Hoy tenemos una charla muy interesante a cargo del doctor Andrés Link. La charla de Andrés se titula Reconectando los bosques del Magdalena Medio, estrategias de conservación para el mono araña café en Colombia. Dicho sea de paso, el tema de los corredores biológicos es algo que encuentro particularmente apasionante por sus implicaciones prácticas en la conservación de la biodiversidad. Andrés Link Ospina es un destacado biólogo colombiano, profesor de la Universidad de los Andes, reconocida por su profunda dedicación al estudio de la conducta de los primates, la ecología de los bosques tropicales y la conservación. Su pasión por estos temas y el llevarlos a la aplicación práctica lo ha llevado a recibir este año el prestigioso premio Whitley para la naturaleza. Con una sólida formación como biólogo e ingeniero industrial en la Universidad de los Andes y un doctorado en el New York University, el Dr. Lin combina una perspectiva científica rigurosa con el compromiso activo en la protección de los ecosistemas. Durante más de 18 años ha estudiado de cerca las complejas relaciones sociales de los monos araña en Colombia y en Ecuador y ha buscado comprender cómo compiten y cooperan. Además, ha profundizado en la filogenia de los primates neotropicales, explorando su historia evolutiva. Antes de iniciar la charla, vamos a tener una sesión de preguntas, así que por favor vayan anotando sus preguntas. Nosotros podremos ver en el chat, tanto de la plataforma de Zoom como de YouTube, las preguntas. Y en este momento, antes de darle la palabra a Andrés, queremos mostrarles un video muy interesante precisamente sobre esta investigación y este proyecto. Entonces, Of Colombia's Magdalena River Valley. Spider monkeys are really amazing animals. They're very beautiful to watch, the way they move in the trees, but they're very important also for the dynamics of tropical forests. They are incredible seed dispersers. They eat fruits from hundreds of trees, and they are working as forest engineers and planting the forests of the future. 2025 Whitley Award winner Andrés Link has spent 20 years conserving the brown spider monkey, one of the world's most endangered primates. He works in the rainforests of Colombia's Magdalena River Valley, a biodiversity hotspot. It's a really unique case in which a very valuable biodiversity is living in a heavily degraded landscape. The forests here have been extensively cleared for cattle ranching and farming. The remaining forest has become fragmented, limiting the monkeys' ability to move to find food or new mates, and their population has declined. With no nationally protected areas in the region, Andrés and his team at Fundación Proyecto Primates turned to the local community to find a solution. At the beginning, there was not a lot of trust, but slowly we've built like a very solid relation based on the idea of conserving biodiversity, but also increasing the well-being of the local communities. They launched citizen science programs in restoration ecology and the Brown Spider Monkey Festival, a community celebration now in its 10th year. Oye la marimonda, ven, pégate a la onda, cuídala, cuídala. With this local support, the project established private conservation agreements with landowners protecting more than 500 hectares of forest. They have been very helpful and a great ally to protect the forests that are remaining, but also to reconnect them. The team then planted the community-protected lands with native trees, creating wildlife corridors to reconnect the forest fragments. Using camera traps, they recorded how the spider monkeys soon returned, as did many other forest species.
The corridors also protect water sources and provide fencing between cattle pastures. A win-win for people, primates and the entire ecosystem. With the Whitley Award, Andres will expand the community workshops, establish further agreements protecting 2,000 hectares of forest and plant new wildlife corridors. We think that the success that we have achieved can be scaled to a national level by working day by day on the study of spider monkeys, on developing economic alternatives with local people. Is worth it and makes us really excited to be part of this very important process that needs to be done with urgency. Andrés, bienvenido. Bueno, Luis Miguel, mil gracias. Sí, bueno, un saludo a todos, a todas que estén acá. Voy a compartir acá la pantalla y empezamos. Bueno, como les decía, mil gracias a todos y a todas por estar acá. Y les quiero hablar hoy, pues brevemente, de casi lo que yo llamaría un proyecto de vida. Así que mil gracias de verdad, Luis Miguel y todo el equipo del doctorado por hacerme esta invitación. Y les voy a hablar entonces de cuál es el proyecto que tenemos de reconectar los bosques del Magdalena Medio, uno de los ecosistemas más, digamos que amenazados en Colombia y en el norte de Sudamérica. Y lo que quiero hacer hoy es muy de una manera un poco informal, contarles un poco como esa relación entre lo que es hacer ciencia y la necesidad de enfocar esa ciencia y otras acciones hacia la conservación de muchas de las especies y ecosistemas que están amenazadas. En este caso, pues les voy a hablar un poco de la especie con la que he trabajado mucho tiempo, que es el mono araña café. Y lo que yo quisiera hacer hoy es mostrarles un poquito esta reflexión a través lo que les decía, como una historia de vida, contarles un poquito cómo llegué yo a esta idea de, pues yo y un equipo muy grande con el que trabajo, que realmente están haciendo el trabajo en campo, gestionando los recursos y todo, pero que nos permite hoy en día reconectar los bosques del Magdalena. Entonces les cuento un poquito porque de pronto, si yo me pudiera devolver en el tiempo, o aún, si me preguntaran qué quisiera hacer, yo creo que yo quisiera haber vivido hace un par de siglos y ser un naturalista donde de pronto no era tan necesario ser un especialista en un solo grupo, sino que uno pudiera dejarse fascinar un poco por toda la belleza y como lo magnífica que es toda la naturaleza, ¿cierto? Acá están varios de esas personas icónicas que los biólogos y biólogas pues miramos, digamos, con gran aprecio. Y yo creo que a mí me hubiera gustado y creo que en cierta manera lo hago, es como dejarse maravillar por ese mundo natural y hoy en día, en un mundo en que ese mundo natural está en crisis, ¿cómo ponemos un granito de arena para ayudar? Yo empecé mi vida, digamos, en el mundo de la biología en un sitio fantástico de Colombia, en la Serranía de la Macarena. De pronto algunos de ustedes han vuelto al pueblo de la Macarena y a Caño Cristales, pero si uno sube por el río Duda muchas horas y pasa un raudal y se mete por el río Guayavero y después por el río Duda, pues llega a un lugar fascinante que yo tuve la oportunidad de conocer muy temprano en mi vida, sobre todo en mi vida biológica, y que me llevó a enamorarme de los bosques tropicales. Estos son algunos de los paisajes que uno veía ahí, el río y una biodiversidad, digamos, ahí metida supremamente impresionante. Pero lo que quería contarles, yo tuve la oportunidad durante un periodo casi de un año que estuve viviendo inicialmente en la selva. Después tuve la fortuna de poder vivir casi 4 años más en las selvas de la Amazonía, pero en ese momento yo empecé a hacer mi tesis de pregrado bajo o replicando el trabajo de este señor, Charles Janson, y ya van a ver por qué quiero hablar de él, un primatólogo y un ecólogo muy importante, y él había hecho un estudio muy importante sobre frugivoría y qué comían los primates y qué comían las aves, y digamos que yo repliqué ese estudio con unos resultados similares y bueno, la historia no es esa, pero desde muy temprano en mi carrera, Charlie Johnson, pues digamos que fue una persona muy icónica y como un referente y ya les cuento porque esta charla también gira un poco alrededor de su legado. Y lo que trabajaba yo en la Macarena o la especie que más me llamó la atención y terminé estudiándola
por ahora 20 años, ojalá que muchos más, eran estos monos araña. Estos son los monos araña de vientre blanco de la Amazonía. Y hoy en día tenemos un proyecto lindísimo con el doctor Anthony Di Fiore, pues estudiándolos por más de 20 años. No sé si ustedes se acuerden, pero la Macarena quedaba en la zona de distensión, en una zona con unos temas políticos complicados. En algún momento se cayó esa zona de distensión y el proyecto se terminó, ¿cierto? Y era como una frustración como tener que dejar eso. Sin embargo, con un poco de persistencia, surgió como una nueva oportunidad, esta vez no en Colombia, sino en Ecuador. Acá está el doctor Anthony Di Fiore y la doctora Gabriela de Luna. Y con ellos nos fuimos a estudiar los primates en un proyecto que el doctor Di Fiore ya tenía en la Amazonía ecuatoriana. Un sitio precioso, un sitio supremamente conservado. La idea era estudiar los atelinos, que eran estos monos grandes. Y hicimos algunos estudios iniciales lindísimos. Solo imagínense, y de esto les voy a hablar un poquitico, estar como en el laboratorio más idóneo que puede soñar pues un biólogo de campo o una bióloga de campo, porque es un sitio con poquita intervención antrópica, o por lo menos antrópica reciente. Ahí hay comunidades guaraní viviendo hace miles de años, pero un sitio como supremamente pristino, mejor dicho, supremamente intacto, comparado a muchos de los ecosistemas que tenemos hoy en día. Entonces era un privilegio gigante estar ahí con unas comunidades lindísimas que también nos enseñaban muchísimo y con estos monos araña café que eran como lo que queríamos estudiar, ¿cierto? Entonces miren que incluso temprano en mi carrera, pues tuve la oportunidad de conocer unos de los sitios más, yo diría, bonitos del planeta. Y ahí viene la historia que les quería contar un poquito de cómo se desencadena como la historia mía en la biología. Y es basado o se puede contar a partir de este estudio. Esto lo escribió también, yo les contaba, Charlie Johnson. Escribió en el año 2000 un artículo que para mí fue muy influyente. Y él decía dos cosas. La primera es esta, y es un momento muy excitante para ser un primatólogo, un ecólogo. Y un poquito lo que él decía es que no conocíamos todo, mejor dicho, habíamos aprendido mucho sobre los animales, en este caso sobre los primates, pero realmente había miles de cosas que no podíamos resolver todavía. Temas como el infanticidio, temas como las relaciones a largo plazo entre los individuos, entre machos y entre hembras, a veces no digamos, con fines reproductivos. Había una cantidad de aspectos de las sociedades y del comportamiento social de los primates que quedaban por descubrir. Y en ese sentido, imagínense que los sitios más conservados, pues son los sitios que son ideales para esto porque nos permiten entender a estas especies en sus ecosistemas en los que evolucionaron, entonces se vuelven estos laboratorios. Y esa parte, digamos que era una parte de la historia que nos contaba Charles Johnson. Para mí esa parte estaba en la Amazonía ecuatoriana donde estaba trabajando y donde todavía trabajo. Un sitio, como les contaba, la Estación de Biodiversidad Tiputini, supremamente conservado, con 10 especies de primates, cientos de especies de aves conviviendo y juntas. O sea, un sitio muy privilegiado además para estudiar el comportamiento de estos micos tan interesante. ¿Cierto? Ahí está National Geographic alardeando de este sitio como uno de los más salvajes del planeta y la verdad que sí, sí lo es y era un privilegio estar en este laboratorio pudiendo hacer ciencia, pudiendo responder preguntas de cómo funcionaba el mundo animal, ¿cierto? Ahí está, hasta el infinito se veían esos bosques, o se ven todavía, afortunadamente. Y estos eran los individuos que yo estudiaba. Ahí hay cuatro hembras, tres de ellas que eran adultas todavía viven en el grupo, o sea, son hembras que tienen más de 35, 37 años. Está ahí Luna, Sofía, Nipa y una hembrita chiquita, Anika, que migró de grupo, pero miren que es el privilegio de tener un grupo de grupos de primates habituados que los seguíamos todo el tiempo, identificados y viviendo en condiciones ideales. Entonces los seguíamos, son cientos de estudiantes que hemos pasado por allá, pero lo que les quería decir muy por encima es, era un privilegio estar ahí. O sea, estos ecosistemas lo que nos permitían era hacer como una ciencia muy apasionada y como muy interesante de cómo vivían las especies o cómo se adaptaban a sus condiciones. Este es un ejemplo de cómo los monos araña estaban en grupos más grandes cuando había más alimento y cómo tenían que dividirse en grupos más pequeños, ¿cierto? Respondiendo preguntas lindísimas como ¿por qué vivir en grupo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en grupo?
También estos micos visitaban, por ejemplo, unos sitios en el suelo del bosque que eran más peligrosos, y entonces podíamos estudiar temas de depredación, preguntas también fascinantes para cualquier ecólogo o ecóloga. Y estos saladeros, pues también se volvían sitios lindísimos. Entonces, por ejemplo, como nosotros podíamos identificar a todos los individuos, incluso de grupos que no conocíamos, porque todos son diferentes, pues en estos saladeros, que son sitios donde los monos y muchos animales visitan, podíamos responder preguntas lindísimas, por ejemplo, con cámaras trampa, por ejemplo, de demografía. A largo plazo, si podíamos reconocer los individuos, podíamos ver quién desaparecía, quién aparecía, y en cierta manera, lo que costó muchísimo trabajo para hacer en un grupo, aquí con algunos de mis estudiantes como Alicia Yunque, podíamos ver, miren ahí, hay varios grupos y vemos el número de machos, de hembras, las crías, y si ustedes se imaginan, podíamos estar haciendo pues una ciencia muy apasionante. En términos de comportamiento, a través de genética y otras cosas, voy a contarlo rápido, podíamos mirar, por ejemplo, que en los monos araña, los machos son los que se quedan en el grupo. Eso lo veíamos en el día a día, pero la genética nos estaba diciendo los machos son más relacionados, las hembras como migran, pues son menos relacionadas entre sí porque pues se están mezclando más en la población. Pero esto también nos mostraba cosas lindísimas. Estos son machos, las crucecitas son machos que se fueron muriendo, pero miren que las líneas que hay entre ellos son fuertes. O sea, todos los machos están relacionados, padre-hijo, medios hermanos, hermanos, y las hembras no. Las hembras de nuestro grupo generalmente vienen de diferentes lados. Además, podíamos ver, por ejemplo, miren, esto estoy pasando, yo sé muy rápido, pero solo créanme la historia. Todas las hembras de nuestro grupo, si copularon con más de un macho, perdón, si copularon más de una vez, fue con más de un macho. Era una sociedad supremamente promiscua. Pero además lo más interesante es que cuando uno mira el resultado de este comportamiento reproductivo, miren la historia contada desde los machos. Para todos los machos, ahí en la izquierda, esa franjita son el número de crías que nosotros pudimos asignarles, todos eran, o la mayoría eran con hembras diferentes. Entonces lo que muestra es que una sociedad muy equitativa en medio de todo en este éxito reproductivo para machos y para hembras, pero sobre todo lo que quería decirles, en este bosque tan fascinante, en donde esos micos están hoy ahí metidos, pues estábamos pudiendo hacer una ciencia muy, muy interesante y muy motivante. Pero ahí viene como la otra parte de la historia. Entonces, miren, ahí dejamos como en un lado esa parte como excitante de los sitios donde podemos todavía estudiar los primates y el mundo natural. Pero venía Charlie Johnson a decir, no, hay otra parte también que es un poco más retadora, ¿cierto? Y de hecho él decía, también es un momento medio depresivo para ser un primatólogo, una primatóloga, para ser un ecólogo, una ecóloga. Y lo que decía era, hace 30 años, o sea, en los 70s, simplemente había que llegar a un sitio medio remoto, salirse de la carretera y comenzar un estudio y había unas condiciones relativamente interesantes para estudiar. Y cada vez más esos sitios pristinos, esos sitios con poca intervención, pues se volvían más difíciles. Y él lo que decía era un poco visionariamente, pero yo creo que no era difícil verlo si uno lo analizaba en ese momento. Casi todo primatólogo, casi cualquier primatóloga tendrá que ser conservacionista o tendrá que trabajar por la conservación de las especies y los ecosistemas si quieren seguir teniendo esos sujetos de estudio. Y esa dualidad, pues era algo que estaba plasmado en ese momento y yo creo que hoy representa lo que la mayoría de gente que trabaja en conservación de las especies está. Entonces, si ustedes ven, pues ahí hay dos cosas. Por un lado, a la izquierda, ese mundo natural perfecto para cualquier naturalista para poder hacer estos estudios que nos ayuden a describir lo que pasa en esos ecosistemas tan complejos. Y por otro lado, unos ecosistemas más intervenidos, en donde más bien lo que estamos empezando a priorizar es cómo entendemos la adaptación y la supervivencia de las especies en sitios que tienen unos cambios rápidos y drásticos, ¿cierto? Y para nosotros, entonces, eso viene al segundo sitio, o tercero en este caso, que es en el Magdalena Medio, en Colombia, ahí en el río San Juan de Carare, donde llevamos estudiando 20 años también, 15, 16 años estos primates. Y ese es el mono araña café, otro mono araña muy amenazado, críticamente amenazado, que vive casi que solo en Colombia y unas poblaciones en Venezuela con un hábitat que si ustedes ven acá, supremamente fragmentado, lo que está en negro son los bosques que quedan, y si ustedes ven gran parte del ecosistema, primero ya desapareció y segundo quedan pequeñas
islitas de bosque donde algunos de ellos viven y con unos retos gigantes, ¿cierto? Algunos retos adicionales de tráfico, de cacería y con unos resultados. Esta grafiquita fue uno, o uno no, el primer estudio que nosotros hicimos de censos. Miren que esa línea que está ahí como punteada en la mitad es el momento de la fragmentación y lo que estamos viendo en esa gráfica es una un modelado ideal. Estos no son datos de qué pasaría con con las poblaciones, con su densidad. Y siempre que hay una fragmentación y se pierde el bosque, si no hay cacería, pues la densidad es más alta. Uno pensaría, uy, es bueno, hay muchos micos en estos sitios, pero realmente cuando llegamos a los fragmentos, mucho tiempo después de la fragmentación ya no están. Puede ser por temas de parásitos, temas de escasez de alimento, temas de vulnerabilidad, pero hay algo que hacía que la fragmentación fuera supremamente negativa para estas poblaciones. Y lo que empezamos a ver, como les contaba en esta segunda parte de la historia, eran cosas como estas. Era un ecosistema fragmentado, unos bosques que habían tenido muchos tipos de intervención, pero todavía con una fauna increíble. O sea, en estos sitios están llenos de jaguares, llenos de especies como el paujil de pico azul, otros depredadores. Bueno, son un paraíso todavía, pero aislado en pequeñas islitas independientes. Y ahí, como les decía, nos concentramos en los monos araña café. Esta es nuestra especie de estudio, obviamente, porque en parte son de los más vulnerables y nos ayudan a proteger con su protección a todas las especies de esos ecosistemas, pero también son una especie absolutamente fascinante y carismática y queríamos entender un poco qué le estaba pasando a esta especie. Y en esos estudios, miren que a diferencia de lo que les contaba anecdóticamente antes de este laboratorio donde podíamos hacer casi cualquier pregunta, aquí realmente lo que empezamos a ver es casi que un foco en el estudio de cómo hacen estas especies para sobrevivir. Entonces, miren, este ejemplo es, sobreviven estas especies que son principalmente frugívoras, de pronto comiendo más hojas, ¿y será que esto tiene implicaciones para su crecimiento, para su reproducción, para su supervivencia? Empezamos a hacer análisis de dinámicas demográficas. En muchas ocasiones los grupos se desintegraban, se cruzaban entre fragmentos, la estabilidad de los grupos era menor. Entonces, ¿será que esto también repercute a largo plazo? Y cosas como estas, en muchos casos, monos que son principalmente arborícolas, ¿cierto? O estrictamente arborícolas, tenían que exponerse a depredación de perros, de humanos, de otros depredadores silvestres, pues para poder cruzar entre fragmentos. Aquí está, si no estoy mal, Dulima cruzando con su hijito Deye entre un fragmento y otro. Y finalmente, en uno de nuestros grupos de estudios aparecieron estos micos. Miren que estos son unos monos araña café. Y si ustedes ven, no son tan cafés, en parte porque este es un mono araña con leucismo. Esto es un albinismo parcial. em, y él, su hermano y su hermanita menor tienen leucismo. Y más allá de lo que eso implica, porque digamos que socialmente interactuaban bien en el grupo, lo que nos estaba diciendo es, ¿será que hay un problema? ¿Será que estos son nuestros embajadores tratando de decir o tratando de llamar la atención sobre los problemas genéticos y los problemas asociados a la fragmentación de esta especie? Y nosotros quisimos verlo así. Estos albinos que llamamos, para nosotros son como los embajadores de ese mensaje, ¿cierto? Como si tuvieran casi que la misión de decirle al mundo, afortunadamente a través de nosotros, que podemos jugar ese rol, como miren el problema que tenemos, todavía estamos en estos bosques, pero seguramente hay un problema que va a comprometer nuestra permanencia en estos lugares en el largo plazo. Y eso en cierta manera, además de la situación en general del Magdalena Medio, pues nos llevó a decir, hay que hacer algo por estos bosques y hay que hacer algo por estas especies inmediatamente si quisiéramos que se salven. Acá está otro ejemplo. Este es un monito nocturno, también con albinismo completo, y como que había muchas señales que nos hacían pensar, bueno, la ciencia está muy interesante, hay que seguir haciéndola, pero ¿qué más podemos hacer para poder conservar estas especies, cierto? Y ahí traigo a otra persona que ha sido muy importante. Este es Milton Tiago de Melo. Desafortunadamente falleció el año pasado a sus 106 años, pero una persona que es considerada como uno de los padres de de la primatología. Y en una charla que él dio hace un par de años en México, a sus 102 años, él decía esta frase que
para una persona de 102 años debe tener mucho sentido y es todo futuro será pasado. Y un poquito lo que trataba de decir era como muchos de los futuros que él vio, todas las cosas que soñó, pues a lo largo de su vida se convirtieran en pasado. Y también hacía como la reflexión de cómo esos futuros que uno sueña, ojalá se cumplan y ojalá cuando uno esté en ese momento del futuro pueda mirar hacia atrás y ver que lo que soñó sí ocurrió, o que por lo menos lo que uno hizo tuvo un efecto como el que uno hubiera deseado en ese momento. Y eso como que es una reflexión para pensar, bueno, ¿qué hacemos? Como decía Charlie Johnson, yo les contaba, para hacer que estas especies que tanto nos encanta estudiar, que tanto queremos comprender, pues puedan sobrevivir en el largo plazo. Y eso implicó lo que hacemos con la Fundación Proyecto Primates, con Gabriela de Luna, que es la cofundadora de esta fundación, y con cientos de personas que han colaborado en esto y cientos de personas en las comunidades, en los gobiernos locales, otros actores importantes, pero tratamos de sacar la ciencia a otras actividades para poder pues tener un efecto sobre la conservación de esta especie. Y ahí entonces pues miren, empezamos a trabajar con las comunidades. Acá hay varios ejemplos de los colegios locales y hacemos temas de audio, de video, de comunicaciones. Hacemos siembras de los corredores de los que les voy a hablar en un segundo. Empezamos también a generar como un empoderamiento de las propias comunidades por su biodiversidad alrededor del mono araña, que lo llaman choibo en la región del Magdalena Medio. Y empezamos a trabajar con diferentes actores, con comunidades campesinas, ¿cierto? Para generar estrategias de conservación en sus áreas de influencia, con entidades gubernamentales para resaltar la biodiversidad tan increíble del Magdalena Medio, con cientos de estudiantes, literalmente son hoy en día casi 250 personas que han pasado por el proyecto y han contribuido a entender más las especies, pero también a generar este relacionamiento con los diferentes actores, con las comunidades que hace que hoy en día este proyecto pues llame la atención como un ejemplo de éxito de conservación. Ayudamos en temas de áreas protegidas, pero sobre todo empezamos a trabajar con los grandes actores locales, digo grandes por las extensiones que manejan, que es el tema de la ganadería y cada vez más el de la palma de aceite. Y en esto lo que empezamos a decir es, bueno, ¿cómo podemos alinear un poquito esas actividades económicas que probablemente no van a cambiar, ¿cierto? Con la conservación de esa diversidad que todavía se mantiene en esos fragmentos. Y miren que la imagen de la izquierda es un ejemplo en la hacienda Lusitania y en la zona de Cañón Dorada, en Cimitarra, Santander, donde hay unos bosques, incluso algunos bosques relativamente grandes, pero también todos muy fragmentados. Yo me atrevería a decir que el 90% de estos bosques tienen monos araña todavía, en parte porque no ha habido mucha cacería en esta zona. Y entonces, ¿cómo hacemos para reconectar esas poblaciones y generar que simplemente haya unas poblaciones resilientes que puedan vivir sin ayuda adicional de nosotros, mientras también se desarrolla una actividad económica en esta región? Y entonces decidimos trabajar con ellos para empezar a sembrar corredores o hacer corredores, que significa aislar unas porciones de potreros para sembrar los árboles y conectar los bosques, y tratar de ver si de pronto esta estrategia puede servir en un paisaje que está tan intervenido. Y entonces empezamos a hacer eso. em, y miren o sea, esto es más o menos el escenario como de fragmentación que hay, ¿cierto? Pero en casi todos esos bosques tenemos monos araña, paujiles, jaguares. Y entonces dijimos dos cosas. La primera fue, bueno, vamos a tener que mover algunos micos. Había algunos micos que vivían en un fragmento, vivían dos hembras, en una finca estaban tumbando el bosque. Y entonces al principio movimos un par de micos con la Corporación Autónoma Regional, pero eso era una acción inmediata y supremamente difícil y costosa, pero que queríamos hacer en el corto plazo. Pero en el largo plazo, ¿qué hacíamos, cierto? Entonces ahí venía la idea de dos cosas. Lo primero, hacer acuerdos de conservación con los propietarios para que protejan lo que queda. Y segundo, reconectar lo que queda para que esas poblaciones no queden aisladas en metapoblaciones, sino que puedan moverse cuando lo necesiten, digamos, en términos de mezclarse genéticamente. Este es como un escenario en el que estamos. Miren, son bosques son pequeñitos, pero son relativamente grandes en una zona donde queda muy poco em, en cobertura boscosa.
Y esto fue lo que hicimos, diseñar, lo hicimos obviamente con algoritmos y etcétera, pero en últimas eso solo nos daba unas pistas para negociar con o conciliar con los dueños de las tierras por dónde deberíamos hacer las conexiones entre los bosques. Y esto es un ejemplo de algunos de los corredores que hemos hecho. Algunos miren a la izquierda, simplemente es fortalecer unas quebradas y volverlas como más resilientes para que las especies se puedan mover. En otros sí son generar corredores desde potrero limpio hasta que vayan creciendo los bosques. Nos tocó empezar a aprender un poco a cómo reproducir todo este material vegetal, ¿cierto? Todas las plantas nativas. Hoy en día hemos sembrado, yo creo que unos 70.000 árboles, que parece poquito, pero en un escenario donde es difícil tener áreas para sembrar es un montón y hemos logrado reconectar entre 1.300 y 1.500 hectáreas de bosque y la idea es continuar con esto. Y este es como nuestro equipo. Hoy en día un poco más grande, pero acá está Ronald, están nuestro equipo en el vivero con las plantas listas para salir para los corredores. Y lo que queríamos saber era, ¿será que esto sí funciona? O sea, lo vamos a hacer y es bonita la reconexión, pero bueno, ¿será que nos funciona? Acá está, cuando los plantamos, uno casi que pierde la esperanza, pero de alguna manera estas plantas tienen la resiliencia para convertirse en árboles muy grandes que permiten hoy en día, como les voy a mostrar, el movimiento de las especies en estos ecosistemas. Y esto era nuestro sueño, o sea, de abajo para arriba, miren, como que al principio cambiara un poquitico la estructura, las coberturas, eso permitiría que algunas especies menos dadas a estar en los poteros de pronto pudieran usarlo y que poco a poco las especies terrestres y más adelante las especies arbóreas, cuando se recuperara la estructura, pudieran usar esto como corredores, tuvieran realmente en suma entre todos los fragmentos, pues unas áreas donde sus poblaciones fueran viables. Y esto fue lo que hicimos. Hicimos muchísimos corredores. Hoy en día tenemos como unos 15 o 20 corredores entre fragmentos. Y hace un año con mi colega Andrés Montes y varios estudiantes decidimos mirar, bueno, ¿será que esto sí funciona? Y pusimos cámaras trampa en los potreros, en los corredores, en los bosques. Los pusimos en el piso y también cámaras arbóreas, tratando de ver si realmente este esfuerzo de conectar los bosques valía la pena o si las especies simplemente estaban destinadas a estar aisladas en los fragmentos o bueno, de pronto eran innecesarios y las especies podían moverse por los potreros libremente y eso nos ayudaría a tomar como las decisiones importantes de conservación. Y entonces hicimos eso. Les muestro un poquitico, estos son datos como difíciles de leer, pero lo que muestra un poquito de esto, miren que son todas las especies, lo que vemos son las diferentes cámaras y las que están en bosque en verde, las que están en corredores en naranja y en azul, y las que están en negro son de pastizales. Y para contarles un poquito el resumen es, muchas de las especies sí son muy dependientes de los bosques. Pero poco a poco, a medida que los bosques, perdón, que los corredores van ganando estructura, estas especies empiezan a usarlo. Hay otras que son las que están usando más, las que tienen ahí como algo de naranjita y de azul, son las que primero empiezan a usar los corredores, casi todas especies terrestres o muy resilientes que empiezan a usarlas, y otras en negro que no necesariamente las usan, por ejemplo, un chigüiro, muchas veces estos zorritos, Cerdocyon, son más de zonas abiertas y digamos que el corredor no es como su salvación, no les va tan mal usando los poteros. Pero lo que nos mostraba esto es que la mayoría de las especies preferían los potreros perdón, preferían los corredores a los potreros, es decir, sí había una dependencia como estas zonas boscosas, y a medida que los corredores se empezaban a volver más y más parecidos a los bosques, todas las especies del bosque las empezaban a usar. Y de hecho, no sobra mencionar que todas las especies que conocemos del Magdalena Medio han sido registradas en la zona, o sea, no tenemos como extinciones locales, aunque hay unos grupos muy muy disminuidos y todas las especies que hemos registrado allá han usado los corredores. Entonces nos hace pensar que es una estrategia pues muy efectiva. Aquí está un poquito, esto son también ciencia, pero que simplemente nos ayuda a tomar decisiones. Los bosques, solo les cuento, los bosques van ganando, perdón, los corredores van ganando la similitud, digamos, en términos de riqueza de especies y de estructura a medida que va pasando el tiempo. Y eso nos hace pensar que en muy poco tiempo, en cuestión de 5 o 10 años, estos corredores pueden tener la estructura y la diversidad necesaria para permitir, digamos, o sea, para asemejarse a un bosque y permitir
que sean usados por casi todas las especies de esta región. Esto es lo que quisiéramos hacer ahora. Esto es como la finca de Lusitania. Nuestro sueño es no solo quedarnos con los corredores, sino qué pasa si en todos los potreros, miren, todas esas lineecitas rojas son los potreros y sus cercas. ¿Qué pasa si no pudiera ser, además de unos corredores muy fuertes y resilientes, todo un tema de cercas vivas? Claro, esto tiene unas implicaciones financieras y logísticas grandes, pero si uno pudiera empezar a reticular esta red de bosques en estos ecosistemas, en un futuro nuestro sueño es que esa actividad que hoy en día es muy importante para la economía de estas regiones, pues va a estar alineada con otras estrategias de conservación o va a permitir que conviva con esa actividad económica, pues la fauna, la flora y como las dinámicas de esos ecosistemas que también son claves para la gente de la región, ¿cierto? Esto es lo que nosotros soñaríamos. Ya empezamos a hacer como unos pilotos tratando, ahí están como las áreas y los que estamos tratando de implementar esto es en hectáreas, pero en un momento quisiéramos que esto pudiera ser escalable a nivel de región o de país y que realmente en una zona que se habla hoy en día como uno de los más fragmentados, una de las zonas más intervenidas de Colombia, pues realmente estuviéramos mostrando que después de esa gran intervención tuvimos la capacidad de devolverle la resiliencia para que las especies que vivieron ahí pues puedan convivir con nosotros y nuestras actividades. em, Agrícolas y económicas en esa región. Acá están algunas fotos, miren, en algunos de los corredores relativamente recientes, las 4 especies de primates que están en esta zona están usando estos corredores, además de todas las demás terrestres que yo les contaba, y esto nos hace pensar que pues realmente son una estrategia que puede llegar a ser supremamente efectiva para conservar una biodiversidad única como la del Magdalena Medio, pero también la de muchos otros ecosistemas tropicales que tienen esta misma problemática. La mata atlántica, hoy en día la Amazonía, etcétera, podría ser una estrategia que nos permita reconciliar economía con conservación. Y Milton Tiago de Melo, este señor que yo les decía que era tan inspirador por todo lo que había hecho, también a sus 102 años, yo le oí en esa conferencia una frase muy bonita, además que sonaba más bonita aún en portugués, pero hablaba de, a sus 102 años, él solo decía que su vida, o que la vida en general, era muy corta para tan grande amor. Y creo que se estaba refiriendo a a lo lindo o lo privilegiado que es poder dedicarle la vida a algo por lo que uno siente pasión, por lo que uno siente que tiene un propósito. Y acá están en esta foto dos mayas. Maya a la derecha es una de las miquitas que estaba en los grupos, digamos, que nosotros estudiábamos y ella por ser hembra migró de su grupo. Hoy en día, ojalá que esté por ahí en esos bosques reproduciéndose y disfrutando del Magdalena Medio. Y a la izquierda también mi hija, hace muchos años, Mariana Maya, de hecho, por eso coinciden los nombres, pero yo sentía que esa frase de Milton Tiago de Melo a los 102 años, pues también repercute sobre los más jóvenes, sobre las nuevas generaciones, esa idea de una vida que tiene un propósito, una idea de reconciliar lo que hacemos para tener un mundo un poco mejor, pues es algo que todos deberíamos tener y que todos podemos hacer independiente de lo que hagamos como actividad, como lo que hagamos como personas. Pero este mensaje de la vida es muy corta para tan grande amor, pues siempre caló en mí. Y solo me queda como agradecer esto que hemos hecho y que les conté así de una manera muy rápida. Y por favor, estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacer. Pues viene de la mano, como yo les decía al principio, de cientos de personas, perdón que me devuelva, que han pensado en esto también, yo creo, o que por lo menos han querido dedicar una parte de su vida, ojalá toda su vida, a trabajar por otras personas, a disfrutar de este planeta como tan único y privilegiado que tenemos en este instante en el tiempo en donde la humanidad vive en este paraíso. Pero estos son cientos de personas, podría decirles como cada uno y cada una de ellas aportó, que permiten que este proyecto pues sea una realidad, ¿cierto? A veces pareciera que esto surgiera un poquito de la nada, pero es con el esfuerzo de día a día de personas que han seguido los micos, de día a día de personas que siembran los árboles, de día a día de comunidades que se comprometen cada vez más. Y entonces es un proyecto que además de estar generando como un impacto sobre los micos, yo creo que también es un semillero
de cosas buenas, un semillero de ilusiones, un semillero de personas que seguro dejarán su huella. Y bueno, hay muchas organizaciones que nos han financiado. A ellos también, pues muchas gracias porque esto sería imposible sin personas que crean que se pueden hacer cosas positivas por la biodiversidad, por el planeta, por las comunidades. Y hay gente que cree en eso y yo creo que hay mucha gente y seguro muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen la posibilidad de cambiar el mundo también y hay gente que está dispuesto a poner ese granito de arena y ayudarles a que lo logren. Entonces, gracias. Esto era lo que les quería contar. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran, con gusto las podemos responder. Andrés, pues muchísimas gracias por esta charla de una investigación, por un lado, tan profunda, pero también tan comprometida en transformar la realidad. Mientras la gente se anima a hacer preguntas, yo quisiera, alguna vez me contabas que, por ejemplo, los paujiles de pico azul, que también es una especie en peligro crítico, endémica de Colombia, emblemática, estaban usando los corredores. Entonces, me gustaría, si nos puedes compartir un poquito más de estas especies que están cruzando los paujiles de pico azul, no sé si las dantas lo están usando. Y también si nos pudieras contar eh, sobre si existe perspectiva de conectar esta finca con esos bosques que uno ve en las imágenes vecinos, que hay unos muy grandes, muy interesantes. Sí, Luis Miguel, no, son dos preguntas muy interesantes. La primera, el paujil de pico azul es un ejemplo bien interesante. Es una especie muy amenazada, ¿cierto? Y lo interesante es que en unas de las fincas donde trabajamos existe una población, mejor dicho, es una zona fragmentada por algo que nosotros no comprendíamos muy bien. Había una población en todos los fragmentos. em, Había, digamos, paujiles, y eso nos parecía como muy motivante. Entonces, primero, los paujiles sí usan los corredores, de hecho los usan muchísimo y los usan muy rápido, mejor dicho, con una estructura relativamente bajita, o sea, con un par de años de cambio de vegetación, con un poquito de vegetación, los paujiles empiezan a utilizarlo y entonces es muy motivante. Pero también, Luis Miguel, es que nos dimos cuenta y estos son datos, pues nuestros que hay que seguir corroborando, que parece que el paujil lo que más lo afecta son temas de cacería. Así como le va muy bien en los bosques muy conservados, no le va tan mal en los bordes de bosque y en las zonas enrastojadas. Mejor dicho, es un animal bastante resiliente, bastante capaz de rebuscarse, digamos, su alimento, pero tiene una problemática muy fuerte con el tema de cacería. Y entonces, pues estos corredores, en la medida en que no haya cacería, se vuelven una oportunidad increíble para que estas poblaciones que están aisladas se conecten. Y con eso Fantástico. respondo rápido a tu segunda pregunta. Nuestro sueño, Luis Miguel, no lo mostré, sería poder conectar casi que la serranía de San Lucas en el sur de Bolívar con la serranía de las Quinchas, los dos grupos, y de pronto con Paramillo, o sea, como generar de verdad algo a nivel de región Magdalena Medio, sí, o Cuenca del Magdalena. Empezamos con esta finca y hoy en día hay muchas otras fincas que se han unido. Y entonces nos dan los permisos para hacer los corredores, nos dan la autorización y digamos que estamos en esa zona de Caño Dorada que digamos hay un grupo de ganaderos que se ha alineado muy bien con la conservación. Eh, yo diría que tenemos casi que todos los permisos para hacerlo y muchas veces no solo los permisos, sino como la ayuda de los mismos finqueros y finqueras para estos procesos. Entonces yo siento que si podemos lograr mostrar que esto es una estrategia efectiva, que le da vitalidad y resiliencia a los ecosistemas y a las especies, pero también mantiene la producción que hoy en día se está dando ganadera o agrícola, pues va a haber un incentivo para que más gente se una y de pronto se puede volver una estrategia regional o nacional. Ese es nuestro sueño. No, fantástico, fantástico. Lili, ¿podrías porfa ayudarnos con las preguntas que la gente va haciendo? Sí, de hecho tenemos dos preguntas al interno del equipo de comunicaciones de parte de Carlos Arango, que pregunta, ¿qué gran trabajo? Pregunto, ¿hay algún material audiovisual documentado de estos proyectos para poder así mostrar todo esto a un público más amplio? Gracias, Carlos, por la pregunta. Em, no, tienes razón. Tenemos el material que se hizo para
unos reconocimientos que nos dieron con National Geographic y otros con el premio Whitley, que son los que vimos al principio, que desafortunadamente todavía están en inglés. Pero tienes razón, creo que eso es un llamado de atención para hacerlos. Yo creo que una manera de poder convencer a más gente de montarse en esta iniciativa es mostrando un poquito qué es lo que está pasando, cómo es posible hacerlo y cómo los resultados pues están dándose incluso en el corto plazo. Así que Carlos, pues no lo tenemos, pero nos llama la atención para que lo hagamos y creo que va a ser una prioridad porque sería muy importante poder difundir este mensaje un poco más al público general. Tenemos otra pregunta de Pablo Quintero. Muchas gracias por la presentación, estimado Andrés. Uno, ¿cómo define en sus palabras la restauración de fauna? Y dos, ¿en qué se diferencian y se parecen los monitoreos de restauración de fauna y de bosques o flora en general? Eh, Pablo, buena pregunta. El tema de restauración y si hubiera acá algunos ingenieros forestales y otras personas más técnicas en la restauración me regañarían por todo el mal uso de los términos. En términos generales, nosotros pensamos la restauración como tratar de devolver las condiciones como iniciales de un ecosistema. Generalmente se habla de eso a partir de, digamos, de las plantas y de llevar el ecosistema que después las plantas van llevando las condiciones para que los animales lo reocupen, ¿cierto? Pero nosotros digamos que no, en este momento, nosotros no hacemos como restauración como tan rigurosa de tratar de que todo sea como antes. De hecho, mira que lo que queremos es reconciliar algo muy nuevo, son cosas intervenidas. Y para nosotros, el tema de los corredores, yo diría que lo que queremos es ganar estructura. Queremos que se den las condiciones para que los animales pasen. Si además en esos sitios podemos además poner, digamos, especies que consuman algunas especies que puedan ayudar, aún mejor. Y esperamos, para responder tu pregunta, espero es que estas condiciones permitan que, como decía, afortunadamente no tenemos especies que se hayan extinguido. Hay extinciones locales pequeñitas, pero están ahí, que puedan utilizar estos sitios para reocupar estos nichos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como la restauración de fauna, es cómo generamos las condiciones para que especies que ya no estaban utilizando zonas muy intervenidas, con esa recuperación puedan usarlas o puedan moverse a través del paisaje para llegar a estas zonas. Eso es como lo que tratamos de hacer. Tati pregunta, gracias, qué inspiradora experiencia. Dos preguntas. Uno, ¿los corredores tienen algún tipo de protección jurídica, legal, por parte de autoridades municipales o departamentales? Entiendo que muchos están dentro de predios privados. Y dos, ¿cómo lograron enganchar a las comunidades? No sé si todavía la gente come mico. Bueno, esas son preguntas muy importantes. Lo primero, no, sí es verdad, los corredores que nosotros hemos hecho hasta la fecha son en sitios privados, en áreas privadas. Y eso tiene unos retos gigantes, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos acuerdos de conservación con los finqueros y piensen, la historia parece como si fuera sencillísima y uno va y cuenta la historia y todo el mundo quiere hacer corredores. No, no es así. Hay gente que ha estado muy vinculada desde el principio, o sea, tenían vocación de conservar y con ellos empezamos a trabajar. Hay gente que no le interesaba ni cinco esta propuesta, hay gente que de hecho la veía hasta con malos ojos. Nuestra idea era, bueno, trabajemos con aquellos finqueros y finqueras que les parece que esto es una oportunidad y tratemos de mostrar a partir del éxito de estos proyectos que son una alternativa. Y así la gente pues se va a vincular un poco más. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos son acuerdos voluntarios de conservación. En algunos casos podemos ligarlos como a temas de carbono, no siempre. Y entonces son pues muy buenos porque es una actividad voluntaria, pero también muy vulnerable, ¿cierto? El día que algo pasa y un finquero vende una finca o el día que cambia generacionalmente algo, pues no están blindados, pero es lo mejor que podemos hacer porque no tenemos mecanismos
para blindarlos. De hecho, una de las cosas que los finqueros más resistencia le tienen es a que su finca cambie como que ellos no tengan la potestad de decidir lo que se puede hacer. Y entonces es muy difícil convencer a alguien y lo que tratamos de hacer es mostrar que esto funciona, que además de bonito, que además de interesante, que además de que en sus cámaras salen jaguares y salen de todo y en su finca están, por decir, sus animales, que realmente esto funciona, o sea, que su quebrada se seca menos, que sus potreros tienen más disponibilidad de agua hacia el futuro, que sus potreros tienen más sombra, que de pronto tienen más comida para el ganado. Y si podemos lograr eso, pues no nos toca convencerlos, sino que la misma experiencia muestra que esto es una oportunidad y hacia ahí yo creo que es que le queremos apuntar, porque no es un tema de adoctrinamiento, y por eso muy buena tu pregunta, sino de convencer cómo es de importante como conciliar esa actividad que hacemos nosotros con la conservación del ecosistema que sostiene esas actividades. Y, perdón, de la segunda pregunta, durante mucho tiempo sí ha habido consumo. A estos micos, sobre todo los monos arañas, sí se los comen cada vez menos, afortunadamente, pero el trabajo con las comunidades ha sido un trabajo lindísimo, pero muy duro. O sea, muy duro porque es un trabajo que solo tiene éxito cuando las comunidades confían en nosotros y cuando nosotros confiamos en las comunidades. Y eso solo se construye en el día a día. O sea, realmente es una construcción de una amistad, de un colegaje, de entendernos como iguales. Y solo cuando logramos eso y lo mantenemos en el día a día, porque acuérdense que la confianza es algo que se tiene que mantener cada día y que es supremamente frágil. Solo cuando se logra eso empiezan a ver como verdaderos, no sé, como verdaderos avances en que la comunidad empiece a cambiar ciertos comportamientos, en que podamos trabajar juntos. Entonces, em, pues ha sido un trabajo muy motivante y la verdad que muy inspirador, pero también muy retador porque tienes que mantener la confianza con ellos, tienes que seguir trabajando de la mano y eso requiere pues una constancia y sí, y una dedicación que tienes que mantener en el largo plazo. El profesor Luis Miguel creo que va a hacer unos Sí, comentarios. no, un comentario, Andrés, y es que realmente es muy emocionante y esperanzador ver cómo responde la naturaleza, ¿no? A la vida hay que darle una oportunidad. Hace unos 22 años establecimos unos corredores biológicos en el Quindío, estos corredores Barbas Bremen, y lo que nosotros buscábamos en ese momento era, por ejemplo, restaurar la conectividad para especies como la pava caucana, aves frugívoras grandes, etcétera. Y los resultados a veces han sido sorprendentes, porque, por ejemplo, esos corredores los han utilizado especies que ni sabíamos que estaban allí. Entonces, se han visto osos de anteojos pasando de un fragmento grande a Sí. otro por esos corredores, dantas de montaña. Entonces, es muy esperanzador Sí, y yo creo que sí, pues a la vida hay que darle una oportunidad. no, tienes razón y es esperanzador además que cuando nosotros empezamos con esta idea, pensamos, bueno, nuestros hijos y nietos verán las especies pasando por acá. Y claro, si uno está en un páramo, la restauración es más lenta y más retadora, pero en muchos ecosistemas de tierras bajas es un proceso que se da relativamente rápido. Entonces, claro, puede que el bosque se recupere en 50, 80 años, pero la estructura básica, por ejemplo, para conectividad o en algunos casos para aumentar la disponibilidad de comida, se puede dar en unos pocos años. Entonces, uno sí siente que en el corto plazo puede tener uno efectos positivos sobre la biodiversidad y eso pues se vuelve muy motivante porque lo vamos a ver en nuestras vidas. Chéverísimo. Tenemos dos preguntas de Darwinson Álvarez, guardaparque del Parque de Recreación Burro Negro, Estado de Zulia, Venezuela. Él pregunta, ¿esos bosques fragmentados tienen alguna área protegida cercana? Y dos, ¿cuál ha sido el papel de la comunidad local en cuanto a la receptividad del proyecto? ¿Ha habido algún plan o programa de educación ambiental en las comunidades locales? Sí, Darwin, pues qué bueno que nos escribes desde Venezuela, donde también están estos monitos viviendo. Em, en cuanto, te respondo la segunda primero, en cuanto a las comunidades, sí, ha sido un trabajo
ha sido un trabajo largo, pero las comunidades con las que empezamos a trabajar con temas de educación ambiental, es ahí por donde empezamos, pero después empiezan a surgir muchas más cosas, desde tratar de construir un centro de salud comunitario entre todos, desde armar un festival del mono araña entre todos, desde pensar en, no sé, temas del acueducto con otras fundaciones como la Fundación Humedales y otra. Entonces es un tema holístico, pero es muy bonito y solo menciono, como llevamos ya un buen tiempo, muchos de los adultos y de los tomadores de decisiones del pueblo, incluso pues fueron los niños que estaban y las niñas que estaban con nosotros en los programas de educación ambiental. Entonces es muy motivante porque esa confianza nos permite hacer cosas y de verdad no es como llegar a dar órdenes o llegar a oír qué quiere la comunidad, no, es construir juntos y pensar en soluciones. Entonces, esa parte que llamamos educación ambiental, que realmente es más bien como unas conversaciones con las comunidades alrededor del tema ambiental, pues son como el eje de lo que genera muchas cosas, muchas más cosas. Y em, los bosques no son protegidos en esta zona. De hecho, se me olvidó mencionar, en el Magdalena Medio no hay casi áreas nacionales protegidas, no hay parques nacionales. Poco a poco, algunas fundaciones como la Fundación Biodiversa y otras personas, digamos, corporaciones, han logrado empezar a generar algunas áreas protegidas, y figuras de conservación que han sido muy importantes pues para la región en general. Y también existe la figura de reservas naturales de la sociedad civil, donde las personas toman las decisiones de proteger parte de sus predios. Como decíamos, también son decisiones como si fueran de acuerdos voluntarios y, y no son vinculantes. O sea, la gente puede en algún caso echarse para atrás, eso le da un poquito menos de no sé, como de confianza al proceso, pero en últimas son decisiones de la gente por conservar que si se pueden mantener son muy positivas y ojalá se pudieran replicar en todos lados. Y la conversación se hace con la gente. Totalmente. Bueno, yo quisiera ya ir cerrando nuestra conversación, agradeciéndole a toda la comunidad que ha participado en este ciclo de conversaciones de este año 2025. Quiero agradecerle a nuestros conferencistas invitados, a quienes abordaron temas de mucha importancia como nuestra primera charla de la profesora Neide Clavijo, Diseñando en Colectivo, Procesos de Innovación Participativa con Comunidades Rurales. También a Pablo Palacios por su charla Paradigmas de la Biodiversidad en el Sur Global, un caso de estudio para un hotspot de biodiversidad global. También a Albert Ávila por su charla Del canario al canino, evolución de los modelos Centinela en la vigilancia de la contaminación por mercurio en zonas mineras. Al profesor Bernardo Manzano por su charla Espacio, Territorio y Movimiento. A Fabián Burlón por su conferencia sobre las iniciativas de turismo científico como apoyo al desarrollo sostenible de espacios naturales en la Patagonia. A María Cristina Arenas por su conferencia Del dato a la decisión, modelación acoplada para la gestión integral de aguas, lecciones desde Vistahermosa Meta. Y, por supuesto, Andrés, con quien cerramos con broche de oro, con esta conferencia sobre reconectando los bosques del Magdalena Medio, estrategias de conservación para el mono araño café en Colombia. El próximo año continuaremos con nuestras charlas en torno a estudios ambientales, ecológicos y rurales. Los invitamos a agendarse, como ustedes saben, es el último viernes de cada mes a las 11 de la mañana, así que retomaremos el próximo 27 de febrero. En LinkedIn pueden encontrar información del doctorado como resultado de investigación de nuestros estudiantes y profesores. Pueden seguirnos en redes sociales de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Andrés, de nuevo, gracias por tu fantástica conferencia y les deseamos a todos un feliz año. Gracias.